Vamos a escucharle para tener en cuenta su moción, su participación, la impresión sobre este registro único nacional que están promoviendo desde el Poder Ejecutivo. Sí, buen Adelante. día. Buen Ladies día, en first. nombre del Colegio de Escribanos del Paraguay, agradecemos mucho la deferencia, el espacio, la posibilidad de poder expresarnos, a pesar de que no hemos tenido desde un inicio este anteproyecto de ley para analizar, lo hemos conseguido hace apenas 2 semanas. Intentamos hacer todo lo posible como para poder estudiar acabadamente artículos por artículos que nosotros propiamente en esta semana le vamos a enviar. 180 por ahí son los artículos. 200. Sí. Sí, sí, sí. Artículo por artículo. El proyectista justamente se jactó de que era una ley reglamentarista. No obstante, encontramos más de 32 articulados que reglamentan, o sea, que dan la posibilidad a la Corte Suprema de Justicia de volver a reglamentar. 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 Bueno, en la exposición de motivos, que es fantástica, nos parece espectacular la exposición de motivos, abroga esta ley celeridad, abroga bajos costos y seguridad jurídica, que para eso nosotros los notarios estamos aquí para defender esos 3 principios. El hecho de que sea mucho más rápido de lo que hoy es, tanto catastro como registro, no nos otorgan esa celeridad que uno pretende. Los bajos costos tampoco es del todo cierto hoy, y tenemos un cuadro comparativo de lo que es hoy, de lo que proyecta la ley y de lo que será mañana, si se aprueba. Y efectivamente los notarios estamos a cargo de celebrar los negocios, actos jurídicos, donde nos solicitan las modificaciones de los derechos reales y sabemos exactamente cuál es la necesidad de aquellos que nos recurren a nosotros. Y por lo general, de hecho, nos pide cuál es el costo y cuál es el tiempo. A veces primero es tiempo, nos consulta, y luego el costo. Un inversionista cuando viene a Paraguay, o incluso los inversionistas paraguayos, nos pregunta para someter a propiedad horizontal cuánto tiempo lleva, no podemos darle ese plazo. Igualmente, un plano georreferenciado, cuánto tiempo lleva, no podemos dar ese plazo. Bueno, prácticamente el contexto, el cuerpo de ley, lo encontramos como desordenado. No encontramos, se mezclan los conceptos y etapas. Lastimosamente vamos a tener que hablar en la postura de la crítica. ¿Por qué? Porque yo creo que creemos que este proyecto de ley está hecho quizás por aquellos que no saben los recovecos que tiene las instituciones, tanto una como otra, registro o catastro. Eventualmente tener en cuenta las etapas preescriturarias, la formalización de la escritura y la posescrituraria, que sería la instrucción o publicidad. En este cuerpo de ley es como que se mezclan, no hay una claridad en cuanto a los procedimientos. Y también nos llama la atención de que el proyecto de ley dice que van con todo en cuanto a modernización y digitalización, y sin embargo encontramos solo 3 artículos que determina la forma de prácticamente casi nada de digitalizar. No habla sobre plazos, no habla sobre qué sistema de registración preventiva se va a utilizar. Vuelve al sistema antiguo, que es el folio real y las minutas, que hoy por hoy son técnicas registrales que ya no se usan más. O sea, si uno va pensando en que vamos a mejorar en este país, en primer lugar hay que eliminar el papel, y el folio real es cartular. Y lo que utilizan hoy por hoy prácticamente no nos otorga seguridad, porque a nosotros los notarios no nos permite con el folio real verificar la cadena dominial de un título. Entonces, esto es un tema que realmente nos preocupa. Digitalizar no es igual que escanear. Entonces, si la directora de los registros públicos declara que el 92% tiene digitalizados sus servicios registrales, nos preguntamos por qué hoy, hasta ahora,
no tenemos un informe digital como lo hace el registro del automotor si ya está todo digitalizado? ¿Por qué se tarda más de 30 días en publicitar unas condiciones de dominio si finalmente declara esto? Bueno, hay contradicciones y vamos por lo puntual, porque son muchísimos los articulados que nosotros tenemos comentarios. El artículo 5 dice celeridad, principio de celeridad. Vos tenés la ley. Yo acá tengo el que tenía la vez pasada. Pero no tenés ese que tiene el cuadrito ya, o todavía no No, hicimos. todavía no tenemos comparativo. Bueno, en realidad preparamos, pero está en blanco. Mi imprimir llevaría más de Pero hay cuadritos comparativos. Ustedes tienen Nosotros eso. trajimos. Eso nosotros no Sí. tenemos. Esto ¿Podrían facilitar trajimos. una Sí. copia Sí, Yo sí. ya le entregué al senador? Al secretario. Sí. ¿Qué es lo que te hagan? Tenemos cuadritos comparativos de lo que el proyecto dice, el Para proyectar, por artículo, favor. la actualidad y lo que serían nuestros comentarios. El artículo 5, de hecho, habla sobre varios principios. Faltaría el principio de rogación, faltaría otros principios, pero bueno, nos centramos a lo que nos importa. El quinto dice, los procedimientos deben llevarse a cabo de una manera expedita, evitando dilaciones innecesarias e injustificadas, asegurando que las personas usuarias obtengan una respuesta oportuna a sus solicitudes o reclamaciones, concentrando en lo posible todas las actuaciones pertinentes de serlo y evitando su fragmentación o dispersión. No obstante, se contrapone con el artículo 76, en donde habla sobre los plazos para prestación de servicios registrales. Y esos plazos determina en el inciso B 45 días hábiles para las inscripciones o anotaciones, que más o menos se extiende a 60 días o más. 45 días hábiles. Hoy tenemos 20 días hábiles. Corridos. Perdón, corridos. Hoy tenemos 20 días corridos. O sea, se amplía. Para la obtención del certificado de condiciones de dominio dice 10 días hábiles. De dominio que sería catastral registral, porque hay que tener en cuenta que es una ventanilla única. Entonces, si uno supuestamente se va como usuario, solicita el certificado sobre el bien objeto catastro y el bien sujeto, que sería titular y sus cargas, tendríamos que tener en 10 días hábiles según la ley. Nuestra actualidad es 10 días corridos. Dicen ellos de que esto es así porque vamos a mejorar y vamos a tener un código de verificación, un código catastral, en donde efectivamente sale la suma de todos los actores en ese sentido y que supuestamente podrían bajar de acuerdo a la tecnología, pero no obstante, para los usuarios del sistema, para los titulares, los plazos pasan a ser corridos y no hábiles y bajan en detrimento del titular. O sea, en el artículo 111 dice que se acorta esos plazos en 15 días corridos para reingresar un documento observado. Hoy No. es 30. Hoy es 30. Un segundito, Sí, dígame. para ordenarnos, porque si no, no vamos a llegar a ningún... Nosotros no estamos al tanto de esto. Sí. O sea, nosotros no tenemos los 200 artículos en la cabeza y no sabemos la discusión. Nosotros lo que podemos hacer, un sistema de trabajo, es que trabajen con los asesores y con la directora, la gente de ustedes que ustedes designen, y artículo por artículo que tienen sus objeciones, vamos marcando y hacemos un cuadrito parecido a esto. Entonces ya nos traen con el artículo cambiado. Dice, y nos gustaría, o sea, nosotros ponemos lo que viene del Poder Ejecutivo y después ponemos las objeciones, Entiendo. digamos, de los privados, digamos. Y después nosotros volvemos a tener nuestras objeciones y ponemos también la columna de legislación, que meramente técnica legislativa. Senador, me permite. Los conceptos podemos hablar hoy, porque nosotros, por ejemplo, este registro único responde a un largo anhelo de que nosotros llegamos épocas en que tardamos más de un año y se tiran la pelota, que que el otro, que arriba, que abajo. De una cosa estamos de acuerdo, de la reunión que salimos allá por lo menos, igual después tiene que ir al plenario y ahí cada uno cambia otra vez su
su forma de pensar, no porque en un momento dado estuvimos de acuerdo, después todos continuamos de acuerdo, ¿verdad? Pero sí estuvimos de acuerdo en algo, que tenemos que mejorar, que hay que invertir en la digitalización, en el geodésico, creo que están los de, acá también están con nosotros, los geógrafos del Paraguay, Asociación de Geógrafos. Ok. Sí. Entonces, debemos lograr algo y hemos coincidido en la primera sesión de que el Poder Ejecutivo está haciendo una cesión de su poder, ¿verdad? Ellos están saliendo de un tema donde ellos tienen poder ejecutivo, y a favor de un poder judicial que entendemos es más estable en el tiempo que el poder ejecutivo, porque nunca se cambian los 9 al mismo tiempo. Se van cambiando, pueden durar más tiempo. Hay uno que hace 25 años está, mi compañero, pues, que... Pretes, No, el que está todavía. Caray. Caray. Él está todavía, fue compañero mío de colegio. No, Sí. creo que era San José. Sí. Era Un año menor que usted, o sea, un año menor, un año. Y bueno, pero 2 años menores de un año mayor. un año. Pero él era de colegio bien. Sí. Él era No, en San José. San José. Por eso te digo, una estabilidad que realmente tiene sus, podemos estar o no de acuerdo, pero de que es más estable, porque el Poder Ejecutivo se cambia todo y comienza tenemos que entender primero esto, y entre eso pasa un año, 2 años, y le quedan 2 años más ya después del último elecciones, ¿verdad? Entonces, entendemos que una sesión altruista de parte del Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial, ¿verdad? Y que todo va a redundar en beneficio de todos nosotros, digamos, los paraguayos, ¿verdad? Porque nos da gusto cuando haces una transferencia o cuando generalmente compras algo y no está nunca tu título, ya va a salir, se trancó en catástrofe. Bueno, entonces ahí, así hemos pasado años en donde Sí, inclusive le senador. tratábamos a nuestro escribano de, pero te estás inepto, mandando sí. tu gente, todos los Sí. días se va, no hay nada, no sé, es un Sí. desastre. Y yo les creo, porque tener una persona que hace eso y se va y viene todos los días y se va y viene y todo No, viene es con el mismo, increíble. ¿verdad? Hoy está un poco mejor, ¿verdad? Hoy no estamos tan... No. Un Ah, poco está peor, un un poco peor. Yo Sí. pensé que los Senador, plazos eran más cortos. el problema está en que nosotros, por más de que le entre en detalles o no le entre en detalles, no importa, igual le vamos a hacer llegar nuestros No, comentarios. en detalle me gustaría vamos que entren a- con la gente Claro, que, claro. que No, pueden ponernos un cuadro, entonces nosotros miramos el sí, cuadro. Es más sí. fácil No que vamos a mirarlo. dilatar en ese sentido, pero sí, lastimosamente, en el texto de la ley no existe un viso de solución a lo que hoy es. Por ejemplo, no fija de manera categórica ese plazo para los planos, ese plazo para los loteamientos. No fija de manera categórica una suerte de que la verificación catastral, que es un nuevo departamento y que incluyen como nuevo departamento a los inspectores del inmueble, porque supuestamente esto radica porque los títulos están mal consignados, o porque existe duplicidad, triplicidad de títulos, o porque existe una afectación gráfica, que puede no ser una afectación física, solo gráfica. Y lo que pone como solución a todo este tema, esta ley, al menos lo que leímos, y creo que todos después van a consensuar, la solución es mensura judicial según esta ley. Otra vez. Entonces, si llegamos otra vez a dar como respuesta a los problemas mediante una mensura judicial, que de nuevo repetimos, esto nosotros de verdad queremos que salga y que salga para bien, para mejor, para que esto no sea una traba y que la Corte, que va a ser ahora, si se aprueba esto, la figura a nivel internacional no se ve afectada también en su imagen. Porque por más de que ustedes determinen, es una sesión de parte del Poder Ejecutivo y que lo otorga la Corte Suprema de Justicia, la Corte va a ser juez y parte, aunque diga de que es un órgano administrativo. Porque si usted
no está de acuerdo con esta ley, si usted, señor senador, quiere atacar una resolución o una acordada, ¿quién es el abogado que le va a defender para ir a litigar contra la propia Corte? ¿Cómo va a hacerse una acción de inconstitucionalidad? Aquí hay un artículo que habla sobre eso, que está en la Cámara de Apelación, pero que de nuevo vuelve, si la Cámara de Apelación es recurrible, tipo un recurso de casación, vuelve a otro tribunal de apelación de nunca acabar va a ser. Entonces, nosotros pensamos de que, aparte que le determinamos que hay nuevos costos, porque hay costos de reimpresiones, costos de inspección de los inmuebles, en caso de que si existiera mensura, el trámite de la mensura, el titular va a tener que determinar quiénes son sus colindantes, los nombres, los títulos, etcétera, cosa que hoy por hoy no existe en nuestro Código Procesal Civil. Ellos están poniendo más y más datos que probablemente yo no tenga desconocimiento de quién es mi vecino. ¿Cómo le voy a notificar al vecino y cómo le voy a entregar al ente los datos de título, los datos de domicilio, su teléfono, etcétera? Está todo preconsignado acá en cuanto a estos requisitos adicionales, el de promover la mensura, en cuanto a las apelaciones, cuando se refieren a notas negativas, la creación de nuevos cargos y un sinnúmero de cuestiones que hacen que nosotros vemos que esto va a ser bastante pesado y que efectivamente no vamos a tener la ansiada celeridad y sin costo y la ansiada seguridad jurídica que pretendemos. No sé si el escribano Olivieres también podría tomar la palabra, ya que... Yo creo que sería redundancia, pero es así. Es el sistema Julio Real cartulario, es una ficha, donde está el link de la propiedad. Si no entro, se graba en la otra hoja. Está dividido en 4 o 5 columnas, en los propietarios, pero puede decir fulano de tal casado. Yo no sé si le respondió como herencia, si compró, no compró. No puedo estudiar los antecedentes. Entonces, ¿de qué manera vamos a dar seguridad jurídica a la gente? Vende una sociedad a la empresa. No se mencionan las actas de asamblea, acta de directorio. No hay nada. ¿De qué manera yo puedo verificar si no es lo que ocurre mucho? Que los directores contratan con la misma empresa. Eso ya es anulable. Esto no es calculable. Si yo no tengo toda, no puedo verificar eso. Entiendo. Señores senadores, si hay alguna opinión. Sí, representante de la Asociación de Geógrafos del Paraguay. Sí, Sí. yo soy Andrea Ríos, es el compañero Marco Astorga. Ambos somos ingenieros geógrafos y ambientales, recibidos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción, ¿sí? Y representamos a la Asociación de Geógrafos del Paraguay. Al igual que los escribanos, nosotros también nos sentimos afectados porque no fuimos parte en la redacción de este proyecto. No obstante, creemos que estamos a tiempo todavía de salvar, de cierta forma, al menos la parte técnica que nos compete. Y respecto a eso, tenemos 5 puntos anotados. También nuestras observaciones le hicimos llegar ya por correo y en forma impresa, punto por punto, artículo por artículo, según las observaciones que queremos poner a consideración. Y entre los 5 puntos que nos gustaría mencionar está primeramente la derogación de nuestra ley de ejercicio de la agrimensura. Esta ley se pudo lograr desde 1910, se pudo lograr recién en el 2022 y ya fue estudiada y bastante debatida en su momento y hoy se deroga por completo. Entiendo que esta derogación se debe a la extinción del Departamento de Agrimensura y Geodesia, dependiente de MOPC, que es quien lleva el registro de los agrimensores. En todo caso, a nosotros nos gustaría que se mencione que el DAC, que ese departamento va a tener un nuevo nombre o que otro va a llevar el registro. Incluso se transcriben 23 artículos de nuestra ley y se deroga por completo. Nos parece nomás que sea el momento para derogar la ley de nuestra profesión y en todo caso, si se necesitara hacer alguna modificación, yo creo que tendría lugar en otra ley, en otro momento y no en la transcripción de nuestra ley ahora, que va a dar oportunidad a volver a discutir artículos que nosotros ya
habíamos concretado en el 2022. Así también nos preocupa que diga extinción del Departamento de Agrimensura y Geodesia. El Departamento de Agrimensura y Geodesia brinda el servicio de otorgar el parecer técnico a los jueces en un proceso de mensura judicial. Este departamento básicamente se extingue y en la ley no especifica dónde va a formar parte. Sin embargo, la ley habla mucho más de las mensuras judiciales, incluso se pide mensuras judiciales previo loteamiento, previo fraccionamiento, previa unificación, previa cualquier mutación del inmueble. Y todavía más le vamos a necesitar al Departamento de Agrimensura y Geodesia. Respecto a pedir mensura judicial previa a la mutación del inmueble, yo podría hablar como profesional y tendría que gustarme porque voy a tener más cantidad de trabajo como agrimensora. Pero la verdad es que someter a un inmueble a mensura judicial previa a mutación, lo único que hace es retrasar el proceso de loteamiento, fraccionamiento, que es realmente el que se necesita. Encarecer. Y sí, Encarecer. y hay muchas veces, no hay oportunidad de pagar un juicio de sucesión y fraccionamiento en un juicio de sucesión, por ejemplo. Antes del juicio de sucesión, antes del fraccionamiento, tenemos que someter el inmueble a una mensura judicial, que como dicen los escribanos, no tenemos plazo, no sabemos cuándo va a terminar la mensura judicial. Y técnicamente hablando, yo no puedo dibujar el inmueble según título y según ocupación y presentarle a quien vaya a hacer agrimensura y geodesia las dos líneas. Usualmente dibujamos en rojo y en negro. Voy a dibujar la línea roja y negra en el mismo lugar, porque el inmueble no necesitaba mensura judicial. Entonces, obligar a la mensura judicial a inmuebles que no correspondan nos parece que no es el camino. En todo caso, si entra dentro del margen de tolerancia, que por cierto esta ley confunde tolerancia con discrepancias, podría darse, no sé, una rectificación judicial debidamente reglamentada y mensura judicial de los casos que realmente necesiten. Sí. Respecto a este tema de las tolerancias, esta ley parece ignorar la teoría de errores. Uno, por más buena intención que tenga, por más buen equipo que tenga, no va a poder lograr la misma medida todo el tiempo. Por eso es que existe un margen de tolerancia, por eso existe la teoría de errores, por eso se mide varias veces la misma cosa. Y acá llega un límite de superficie en donde supuestamente esas diferencias que están dentro de la tolerancia ya no van a existir y eso no es cierto. La discrepancia sí, pero la tolerancia tendría que ser para todo tipo de superficie, todo tamaño. Otro tema es que se trata mucho sobre el solapamiento gráfico, mal llamado solapamiento gráfico. El solapamiento gráfico no es real. El solapamiento gráfico se debe a las diferencias de base. Base le decimos nosotros desde el punto de donde empezamos a medir algo. Los equipos son de precisiones distintas y aunque tomáramos un solo profesional para medir todo el país, no es posible eliminar la superposición gráfica porque nosotros no tenemos una red geodésica a nivel nacional. Nosotros, si queremos hacer catastro a nivel nacional, necesitamos amarrarnos a una red geodésica a nivel nacional para que todos estemos referidos a un mismo sistema. Y mientras nosotros no tengamos ese mismo sistema, el solapamiento gráfico, mal llamado solapamiento gráfico, va a existir y cualquier profesional va a querer que su polígono no se solape con otro polígono, pero no puede lograr. Con escasos polígonos, con 5 polígonos no podemos lograr. En esta ley habla de que los funcionarios, y dice claramente, funcionarios con experiencia catastral y registral, no dice que sean agrimensores, van a lograr que no exista más el solapamiento gráfico. Y no es posible. Pueden intentar, pero no van a lograr, y mucho menos si esos funcionarios no cumplen con el artículo 2 de la ley del agrimensor. Ellos tienen que ser agrimensores para poder verificar nuestro trabajo. Eso es lo que nosotros consideramos. Si nosotros presentamos y nosotros nos ajustamos a la ley, ¿por qué ellos no van a ajustarse a la ley para verificar nuestro trabajo? Votación más, Sí. nosotros somos el único país donde hay un solo agrimensor geógrafo en catastro. Si vos te vas a ver en la nómina en Argentina, en Uruguay, tenés la mayor parte de los profesionales que están actuando como funcionarios de la oficina son agrimensores calificados y hoy ya tenemos uno solo, un solo nombrado ahí.
En agrimensura geodésica sí hay un poco más. ¿Dónde está en catastro? En catastro tenemos una sola ingeniera, que es la ingeniera Velastiki. Después en agrimensura geodésica sí tenemos 3 o 4 ahí para todo el país, en obras públicas. Esa es una aclaración, perdón. Ahí. Sí, sí. Y respecto al Departamento de Agrimensura y Geodesia, se extingue. Lo que nosotros pensamos es que debería potenciarse como mínimo como una dirección más o al menos un departamento que pertenezca a una de las direcciones. Así también se deja de nombrar al Departamento de Inspección y Mantenimiento de Catastro, que son los que otorgan otra vez el parecer después de que sale de Agrimensura y Geodesia. Si realmente nosotros queremos acortar camino, una de las formas es el trabajo de mensura judicial pasa del juez a agrimensura y geodesia al juez y del juez otra vez a catastro. Si pudiéramos unir el Departamento de Inspección y Mantenimiento con agrimensura y geodesia, tendríamos una sola oficina que otorgue parecer técnico y asignación catastral ya si fuera necesario. Pongan todas esas condiciones y pues ya. Sí, senador, dejamos por escrito y entregamos ya. Sí. Le cedemos la palabra al senador Patrick Kemper. Gracias, presidente. Saludo a todos los colegas antes que nada y les saludo con el mayor respeto a nuestro invitado. Bueno, para ahondar un poquito más lo que vos decías nomás, presidente, lo que es importante que ahí lo entiendo que están los representantes del colegio de escribanos, la gente que hace mensura, etcétera, también. Esta ley hay que llevar adelante, presidente, ¿verdad? Eso es una realidad. Como vos bien estabas diciendo, tantos años de tanta lucha, ¿verdad? A mí me tocó, le pegué mucho yo a la directora de registro porque realmente es una vergüenza el daño a la economía nacional que se hace con los retrasos. Porque cuando hablamos de la lentitud, no es solamente la transferencia inmueble, presidente. Estamos hablando también de los créditos, de la hipoteca, de un sinnúmero de operaciones en el sector comercial paraguayo, industrial paraguayo también, que pasa por estas instituciones, tanto catastro como registro. El gremio de inversores inmobiliarios creo que hablaba de un perjuicio de 300 millones de dólares al año, que es circulante que deja de moverse. Y hay que entender el fin sensible del retraso que producen estas instituciones, presidente, porque cuando se construye un edificio, una casa o lo que sea, él le está perjudicando hasta el último albañil de la cadena, ¿verdad? Porque es una obra que no se hace, porque tarda un año en el título del que compró su terreno para poder construir su casa. Es un productor en el Chaco de ladrillo que nos está produciendo para poder vender la inmensa cadena de electricistas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un daño muy grande a la economía nacional que hace el retraso. Yo sé que no es culpa de los escribanos que hacen un inmenso esfuerzo para poder hacer bien su trabajo, sino la lentitud de los procesos, que eso no significa que vamos a debilitar la seguridad sobre la certeza de las propiedades y sus límites sobre todas las cosas. Entonces, tantos años venimos luchando, y ellos mucho más que yo, de que esto sea más eficiente. Yo siempre digo, yo ni siquiera lo espero que sea como en los autos, que ya está todo digitalizado, como bien estaba explicando la señora, que en 30 días tenés tu título de transferencia, pero tampoco un año y medio, presidente, ¿verdad? Ese proceso es vergonzoso que continúe así. Yo tengo que reconocer, y ellos seguramente sabrán mejor, que en teoría algo mejor. Es cierto que la moneda tiene dos caras, presidente, ¿verdad? De un lado también era una falta de infraestructura, yo me fui a ver un edificio hecho pelota, sistemas informáticos obsoletos, servidores con un riesgo inmenso de poder perder la información porque no tiene las capacidades que tiene, está ajustada hoy. Y eso nos lleva al debate, presidente, que hay que cambiar. No vamos a seguir haciendo lo mismo, pero el resultado diferente, lógicamente, ¿verdad? Entonces esta ley es una oportunidad y pedirle nomás, por favor, ahí a los invitados que están, que además del bien cuadro que vos pediste, explique la última señora que dijo sus recomendaciones, el por qué. No solamente el cuadro, yo sé que lleva mucho trabajo lo que le estoy diciendo, pero al momento nosotros tenemos, creo que me dijo el presidente de Early, 15 días para tratar de tener tratamiento del código. Entonces, el cuadro de la ley, ¿cómo está? De lo que sugieren, y en el caso particular, que es lo que me entró alguna duda del por qué tiene que haber ese departamento, por qué tal cosa, por qué tal cosa, ¿verdad? Al final nosotros vamos a tener que decidir y vamos a tener que aprobar un articulado. Entonces lo que hace nuestra comisión de legislación acá con nuestro presidente, invitarle a ustedes
que sean parte del proceso y la posible modificación de esta ley para mejor, ¿verdad? Para que sea una ley que por lo menos nos acerque un poco, ojalá lleguemos al ideal del tiempo necesario, entendiendo las particularidades. Yo no soy del rubro, no entiendo mucho más de lo que aprendí empíricamente en mi corta pero intensa vida, eh, que en las ciudades no tenemos demasiado problema, ¿verdad? Sí, hay límite corrido, pero ya viene lo de la calle hasta el otro salvo, nadie nos porque ya está todo corrido en los terrenos, ¿verdad? Pero en el caso de la estancia, y eso lógicamente hay particularidades especiales, ¿verdad? Yo no sé si sigue siendo como antes, que tenemos más territorio en título que en terreno de metro cuadrado real, que es lo que eh, pasaba antes con más frecuencia y se fue puliendo con el tiempo. Hubo mucha gente perjudicada que compró estancias que no existían y eso, ¿verdad? Por lo menos el rumor de pasillo, como se dice, que alguna vez escuché, y creo que eso mejoró bastante. Entonces, solamente, presidente, pedirle encarecidamente a los representantes que están ahí que envíen sus modificaciones, pero con la explicación correspondiente, ¿verdad? Ustedes tienen que entender, no sé, el senador Petengil seguramente conoce más, yo conozco poco, yo no entiendo todo sobre lo que es la dimensión, el catastro, el registro, todos los procesos administrativos que llevan para poder hacer una transferencia, etcétera, o una mensura judicial. Entonces, ayúdenos a que ayudemos a que tengamos una ley eficiente que pueda servir, que le ayude a usted en el rubro de la actividad que desarrollen, pero que sobre todas las cosas le sirva a todos los paraguayos, teniendo procesos más rápidos, que va a ser sin duda alguna que dinamice mucho más la economía. De todo, presidente, gracias. Muchas gracias, senador Kemper. Le concedemos la palabra al senador Derlin Medana. Sí, presidente, simplemente también en el caso de las dos comisiones que nos visitan para que ellos puedan dejar sus observaciones técnicas al proyecto, vamos a armar el cuadro y en su momento también, por supuesto, vamos a hablar seguramente con el Ejecutivo para tratar de proponer algunas modificaciones si amerita. Así que solamente agradecerle a nuestros visitantes y a los compañeros de la comisión por escuchar a nuestros invitados. Muchas gracias, senador Medana. Yo quería decir dos palabritas con respecto a este tema. Ya hablé bastante, pero puedo hablar mucho menos, pero voy a hablar otra vez, porque este es un tema, la parte política. ¿Qué quiere la parte política? La parte política quiere entregar los títulos a los pobres, porque es un círculo vicioso. El tipo tiene 20 hectáreas, tiene 10 hectáreas, que a 4.000, 3.000, 2.000 dólares, es un montón de plata, pero no le sirve porque no tiene título. No es Iñacán. Fue de Iñacán, se murió a su abuelo y después los límites se le da, pagan todo, viene el INDER, se paga todo, pero nunca tienen el título. Tenemos, puedo estar equivocado, pero 300.000 por ahí que pueden darse los títulos. Y creo que el año pasado, con todas las filias que entregaron 5.000. O sea, la posibilidad de que lleguemos a tener los 500.000, yo no voy a ver, segurísimo. Somos dos, señores. Somos dos que no vamos a ver eso si vamos a tener el mismo ritmo. Entonces, la mensura judicial que está mencionando ahí fue una de las cosas que objetamos. La mensura judicial habla para los ricos. O sea, para las propiedades grandes. Por el rico, bueno, pero la verdad que es así. Para la gente que tiene mucho dinero, la mensura judicial no es un problema. Pero el tipo que tiene 20 hectáreas, 10 hectáreas, la mensura judicial gusta 12 millones y él pagó durante, no sé, 80 años o 10 o 12, 5 millones por su lote. En cuotita de 10.000, no sé cuánto, ¿verdad? Entonces, es un contrasentido que un lote que pagó en no sé cuántos años 5 millones, la mensura judicial le cuesta 10, 12 millones. ¿Verdad? Entonces, ese es el tema de la mensura judicial, que no es muy bueno para el objetivo que la parte política, el Poder Ejecutivo, está mirando dar, ojalá los 500.000 o los 300.000 tengan su título, ¿verdad? ¿Por qué no tener el título si ya pagaste todo? Y los que lo pagaron todo, bueno, el día que paguen todo van a tienen que tener su título medio en forma inmediata, porque va pagando en 10 años. Pues. No es que paga
al contado, lo que sea, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que la parte política está interesada en resolver. De manera que si vamos a ir por mensura judicial, eso no es un tema que pueda ser resuelto fácilmente por el costo muy elevado. Bueno, no sé si hay otros. Yo entiendo que los geodésicos seguro que tienen la solución para todo eso. Y eso que estaba mencionando los vecinos, una propiedad que tenga 3.000 metros de lindero, cada 100 metros hay un vecino cuando te toca una colonia una propiedad que ya se colonizó. Ninguno de los 40, 50 vecinos no sabe su nombre y ninguno tiene título. Y Claro. como tanto tarda el título, se muere el iniciante y tiene 6, 7 hijos, de los cuales 3 están en Europa, en Sí. Buenos Aires, que se volvió a morir, y entonces, desastre. Entonces, esas cosas son las que principalmente se quieren resolver, digamos. Y el otro tema que políticamente se quiere resolver, que nos insistieron bastante, el abogado del presidente, es la propiedad horizontal. Eliminar la propiedad horizontal del Chaco. Porque en la región oriental parece que la propiedad horizontal ya no es tan factible. Pero en el Chaco, donde nadie habita, sí es factible superposiciones, ¿verdad? Entonces, que nos encanta la propiedad horizontal en Asunción, así Claro. los departamentos, pero ser famoso en el mundo por tener propiedad horizontal en el Chaco no es muy a la ¿verdad? Para los paraguayos. Sí, pero si me Gracias. permite, doctor, Le concedemos y, la la, palabra, y los geógrafos han de coincidir. Nosotros hace poco tuvimos la invitación cursada por el Colegio Escribano de las autoridades, unas autoridades españolas. Entre ellos vino el director de Catastro. Y en la reunión que hicimos con el ministro de Economía, ellos dijeron de que el problema de las superposiciones o de la cantidad de títulos voladores está instalado porque el Estado paraguayo no hizo su tarea desde un comienzo, de poner la cartografía, así como dice la geóloga, en las marras donde tiene que ser. O sea, él dice que el director de Catastro, lo que tiene que hacer Paraguay es tener un Google Maps, pero mejor instalado, con mejores probablemente tecnología, que no sea del todo perfecto, que no sea del todo, sino que se pueda verificar, así como lo tiene la Municipalidad de Asunción en su planito, donde uno se va ampliando y va verificando cada uno de los linderos, la parcela propiamente. Y sobre la base de lo existente en metraje, en kilómetros cuadrados, 470 y pico mil kilómetros cuadrados tiene Paraguay. 406.752. Ok, 406. Perfecto. Bueno, 406.000. Y sobre esa base de lo existente, in situ, ir depurando los títulos. No al revés. Que vengan los títulos a inscribirse en las tierras. Es al revés, exactamente al revés estamos haciendo. Entonces, nosotros no podemos estar aceptando de vuelta el problema que ya viene de años, porque cada titular presenta su plano geo hecho en gabinete, se inscribió primero. El catastro no tiene una vocación inscriptoria que otorgue derecho, es simplemente informativo, es simplemente técnico. O sea, la inscripción no es constitutiva, no crea derechos, pero sí el título que viene de esta parcela que es mía, yo detento la posesión y yo digo que yo soy la titular. Allí es en donde empieza el tema a nivel mensura judicial. Pero recién allí, no cuando yo primero inscribí, había sido que nunca luego tuve posesión y nunca luego, y que otros están dentro de la misma propiedad. Eso por un lado. Por el otro, en cuanto a costo, y voy a terminar acá mi participación, perdón, colegas, pero se dijo que se iba a abaratar costos quizás. Y sin embargo se presenta, sí, abaratar costos en la exposición de motivos, que va a ser más fácil, que va a ser menos costoso, que cada uno va a ir a la ventanilla, que va a tener una suerte de solución. Se presenta el 21 de agosto del 2024 un proyecto de ley que amplía el valor de las tasas judiciales. Este proyecto de ley casi va en forma paralela a este anteproyecto de ley.
Entonces, acá, por supuesto, el Poder Judicial que cobra las tasas judiciales quiere ese 21% que decía la ley 669, la ley de tasas. Bueno, y van a subir todo lo que hoy tasas judiciales se cobra 0,63%, sube a 1%. 0,74. 0,74 sube a 1%. Otros sube. O sea, decimos, ok, el Poder Judicial es actualmente un poder recaudador, bueno, pero consideramos que debería ser el ente RUN, un ente autónomo, independiente, y no que dependa de un Poder Judicial, Corte Suprema recargado de juicios no resueltos, una morosidad increíble en ese sentido, que se enfoque en lo que realmente es y que el registro y catastro o geodesia o quien sea tendría que hacer lo propio de una manera totalmente autónoma e independiente. Es mi posición, perdón, no sé si el Colegio de Escribanos coincide con nuestra, pero sí consideramos que va a ser de la manera más clara y más transparente todo esto que está acá. Iván, Bueno, las tierras tienen, Paraguay tiene 4.600, 752 kilómetros cuadrados, no importa. El principal causante de superposición de títulos en el Paraguay, mire, yo lo digo, usted lo dice. INDER pide los títulos, la gente dice que hay muchos más. El problema es que cuando INDER o IBR o Departamento de Tierra y Colonización antes o Instituto de Reforma Agraria antes entrega un título, no dice de dónde proviene. Y muchísimas veces o se le transfiere a IBR, digamos, por permuta, o se les expropia. Las formas de adquisición pueden ser varias para IBR, pero no dice de dónde viene. O sea, ellos crean un título, suman superficie, pero no descuentan. Además, el tema de las superposiciones, IBR, desde 1875 que el Estado paraguayo vendió las tierras, no hizo físicamente. El Paraguay dibujó el mapa del Chaco paraguayo, dividió en lote, en bloque, en zona, entre bloque y bloque puso los lotes y vendían. Tan bueno fue el negocio, supuestamente los lotes entre bloque y bloque eran para compensar la diferencia. Se vendían también las tierras que vendieron también los lotes, que eran para hacer compensación. Claro. Y después empiezan mensuras judiciales del río Paraguay. Empiezan mensuras judiciales del oeste. Y los títulos pueden ser legales, pero se superponen uno con otro. Y el precio de hoy de una tierra en el Chaco es diferente hace 30 años. era $1 y ahora es 1.000 o 500. Exacto. 500. Los problemas son muchos. Pero hay que encontrar la manera que sea efectiva para que podamos dar seguridad a los inversores. No solamente a los inversores nacionales y extranjeros. No solamente extranjeros, para nosotros. Además, en el interior, usted mencionó, senador, el tema de los campesinos que compran, fallecen, se dividen, uno está allá, otro está acá. Esa gente no tiene dinero para hacer la sucesión. Si usted revisa en el chat, en Misiones o en Natividad o donde sea, cualquier cantidad de propiedades están en condominio. Y van vendiendo su parte de condominio. ¿Y uno cómo arregla eso? Haciendo mensual judicial no arregla, porque si acá somos 5, todos tenemos que participar en la partición. O de una mensura judicial. Los problemas son muchísimos. Pero es cierto, nosotros pensamos que antes de eso tenía que haber sido un ente independiente, por eso hicimos en el año 2014, trabajamos mucho con Dinacare, a lo mejor algunos se acuerdan que eso iba a ser un ¿De quién ente. dependería en el caso hipotético que sea independiente? ¿El presidente de la República? Pero a través de un No, pero está bien, organigrama eso, bien hecho. yo entiendo, senador, que eso ya es un tema liquidado. Tenemos que depender por el judicial, sin problema, pero hagámoslo. Y queremos que se reunifique. Y somos conscientes de que en rigor de verdad, en los conflictos que los particulares tengan con el registro o los escribanos tengamos con el registro, el Poder Judicial es parte. Sí o sí. Imposible que no sea parte. Eso tenemos que ser conscientes. Pero está bien, aceptemos. Nosotros queremos que mejore.
No podemos estar tardando 1 año, 2 años para hacer nada. Al menor. Sí, señor. O dejamos el Poder Ejecutivo, podemos también hacer esa sugerencia. Y cambiamos cada 5 años, o cada vez que se cambia el presidente, se cambia. Yo creo que no. Sí, Yo creo que entonces, no. yo creo que hoy Ahí estamos, No. hoy ya estamos. Y no, No. a menos que pongamos que ese va a ser electo tipo como los magistrados, Y como, lo que y sea. así está la calle. Era como un Sí. ente autónomo en donde Pero efectivamente Pero la, los autónomos que tenemos, sí, exacto. O sea, no hay ningún ente autárquico que... Sí, ahí pero- tiene Coparco, por ejemplo. Sí, no, pero yo creo que nosotros estamos que esto se vaya al Poder Judicial. No quiere decir que dentro de 15 años, 10 años También. se cambie, pero hoy estamos en esta dirección y tenemos que hacer lo mejor posible para sacar esto y que sea eficiente y seguro para todos. Adelante, Marco. Sí. Yo quería hacer más hincapié con el tema de la parte geométrica y catastral. Hoy día catastro no tiene catastro. O sea, hoy día Paraguay no tiene un catastro porque la función del Servicio Nacional de Catastro es registrar, es que yo presente para que me den un valor la tierra, pero no crea un catastro geométrico como esta ley ya quiere crear, en el cual dicen que el RUN va a ser el encargado de hacer el catastro del Paraguay. Hoy día no hay un catastro, no podemos saber si hay superposiciones realmente, porque tenemos un catastro. Es una base digital. Entonces, por eso hoy ellos cambiaron el catastro en sí, el Servicio Nacional de Catastro, la Dirección General de Servicios no pone más superposición, pone afectación gráfica. Porque ellos no pueden determinar la superposición porque no hay un catastro. Entonces, con esta ley se quiere crear un problema grande que nosotros tenemos como profesionales y el Paraguay tiene, es que la red geodésica que se hizo en Paraguay, que hizo el Servicio Nacional el Geográfico Militar, perdón, fue en el 92. Y de ahí esa institución se dejó de lado. Somos el único prácticamente país que no amarramos nuestros títulos a una red, como tiene todo el mundo prácticamente. De acá nació lo que se llamaba, no me acuerdo cómo es la red latinoamericana, el CIRGAS. El CIRGAS se firmó en Paraguay. Paraguay tiene 2 puntos, uno en el Geográfico Militar y otro en Mariscal Estigarribia, si mal no recuerdo. Pero si vos... Son puntos geodésicos. Sí, puntos geodésicos. Después, Al cual tenés que amarrar todo el Chaco en un solo punto. El de Mariscal. sí, el Mariscal y otro que tiene en el... ¿Qué dice la norma? ¿Una red sería cada 100 kilómetros un punto o cada 200 kilómetros? Dependiendo de la precisión, tiene otra vez sus límites. O sea, hay redes de primer orden. En el Chaco la precisión no es tan importante. Porque vos puedes errar 1 metro, Sí. 2 metros, a mí me ha pasado, Sí. y me dice, tenés 5 kilómetros de alambrado, va a cambiar por 2 metros. Pierdo mis 2 metros. Es más barato. Solo Claro. el Ah, no, ajuste. de Sí. acá y ya está. No, Así cambiar mismo. el alambrado, Así 320 millones de guaraníes por Y kilómetro. ese 2 metros está dentro, fuera de la tolerancia en esta ley. y esta ley no permite. No, pero No digo, permite. en el Chaco entiendo. Sí. En la región oriental es diferente. Por acá en Asunción, si vos le erras 2 metros y tenés un terreno de 12 por 30, ya le erraste 1 metro, 2 metros, te quedaste sin el terreno. Te Pero queda aquí no así. diferencia. En la ley no No diferencia. Pero eso deberían poner, no sé si los geodésicos o los escribanos, ¿verdad? Porque a cuál de ustedes Eso es le técnico. conviene más poner que la tolerancia rural, ¿verdad? Donde hay 1000 hectáreas, es diferente que en la tolerancia urbana, que tenés metros, ¿verdad? Porque siempre a mí me dicen que, por ejemplo, cuando me voy aterrizando, que el GPS tiene un error de por lo menos 1 o 2 metros. Quizá tiene 1000 metros, ¿no? 900 no. Sale más caro el alambrado. No, pero digo, él va a aterrizar igual, o sea, pero digo, 1 o 2 metros es en el urbano, ¿verdad? Que puedes dejar sin terreno, te deja un pastillo. Para hacer una mención, viste que la superficie terrestre es circular. Nosotros tratamos de poner eso en forma plana. Sí. Cuando hay extensiones como el Chaco, que son extensas, tenemos ese problema. 5.000 Sí. es normal. Entonces vos tratás de forzar algo que era circular a ser plano. Entonces ahí necesitamos puntos de apoyo para hacer esas correcciones. Porque ese es ¿cómo entienden? La Tierra es circular. O sea, se le llama geoide. Una forma geoide, una forma amorfa. Pero lo que tratamos siempre en la práctica es tratar de eso poner un plano y hacer las correcciones con los puntos de amarre, le decimos. Entonces, para nosotros es importante hacer ese... 112 kilómetros, entonces, ¿Cómo? cada 111 kilómetros, entonces, pues, en la... Sí, más o menos. Un ángulo que
que se necesita para hacer todo esas predicciones. Ahí tenés- Topógrafo también. Sí. Primero fui topógrafo, porque un tránsito intermedio, pues, el topógrafo. Al tercer curso te puede ser topógrafo. Senador, y ya teníamos una norma también, que al menos está menos mal que esto, la norma del INTN, Bien. que ya se usaba en la ley de 6875. Y pongan sus observaciones. Yo les cuento, estuvimos hace 15 días con la ley de armas. 100 artículos, más también. 160 artículos. Toditos los actores estaban. Sector privado, sector público, sector privado, la parte de policía, de militares, la parte de los que hacen tiro al blanco, de los que hacen deporte, mira, todo lo que te puedas imaginar, los que venden armas, los que trafican armas, que compran y venden, exportan, o sea, de todos estaban en la reunión. Y cada uno dio su opinión y se habían juntado entre todos, trabajando junto con la Comisión de Armas, y hicieron un trabajo espectacular. Por lo menos no teníamos estas disparidades. Porque estaba ahí el colegio de abogados, decía, estuvimos y estamos de acuerdo, esto es lo mejor que podemos hacer. Hasta acá podemos llegar ahora. Este es el primer paso que damos para tener, etcétera, controlar. O si no, el Estado aquí hace un excesivo con a los buenos. A los malos no le controla nadie. Entonces, y así, ¿verdad? Y que se pueda importar todo, las armas del mundo. No importa que seamos 6 millones, o importar 40 millones evidentemente no es para usar acá. Y todas esas cosas, y se pulió y se sacó una ley, todavía no está aprobada, ¿verdad? Todavía no está en La plenaria. la plenaria, pero sí todos los participantes, da gusto porque los participantes dicen, ponen sus cosas, pero estamos de acuerdo con que sea así, que se vaya acá, que venga acá, que la autoridad sea esta, que sea en todo eso, ponernos de acuerdo. Es una lástima que no se haya, esta ley no se haya hecho así, porque tiene muchos actores, no tiene muchos actores. La de armas tiene muchísimos más actores. ¿Ya? Senador, Nicodemo Ortigosa, vicepresidente primero del Colegio Escribano. Creo que todos estamos de acuerdo de que hay que cambiar y aplaudimos nosotros en nuestro gremio esta iniciativa y como dijo la compañera, queremos participar para que esta ley, en caso de que salga, sea aplicable y pueda cambiar lo que hoy tenemos. Porque hoy tenemos un tremendo problema en catastro y en registro público, que son los atrasos y el incumplimiento de los plazos catastrales y registrales. Catastrales luego no tenemos, registrales tenemos plazos establecidos en el Código de Organización Judicial que en todos estos años hasta ahora no se ha cumplido. Hoy vemos un proyecto de ley que en vez de acortar estos plazos están aumentando. Escuchamos de los proyectistas diciendo que son plazos globales, sumando los plazos de catastro con los plazos de registro y sacan un plazo promedio. Pero ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día podemos pedir certificados catastrales y certificados dominiales en forma paralela y más o menos nos salen al mismo tiempo y podemos formalizar una escritura hoy día 30 días, porque hace como 6 meses, un poco más, el catastro está pidiendo en 30 días un certificado catastral. Imagínense ustedes, una operación de compra-venta de inmueble, una hipoteca, un fideicomiso, no se puede formalizar antes de los 30 días. Y el la discusión sobre este proyecto de ley y los anteriores que pretendía unificar siempre fue la surgió de los atrasos, ¿verdad? Que tanto catastro y registro no daba una solución rápida a los requerimientos, ¿verdad? Nosotros vemos que con esta ley, si se aprueba en estas condiciones, tampoco vamos a mejorar tanto. Inclusive empeoramos porque, como dijimos, los plazos se alargan a favor del RUM
y se acortan en detrimento del usuario. ¿Verdad? Yo como usuario tengo menos tiempo de lo que tiene el room. A mí me acortan el plazo y alarga al organismo de aplicación los plazos, ¿no? Ese por un lado. Y por otro lado, no hay una solución a las superposiciones. Dice que se va a eliminar las superposiciones. ¿Cómo se va a eliminar las superposiciones si el INDER no participa en este proyecto de ley? Que son las principales generadoras de las superposiciones. Entonces, Padre de la criatura. claro. Sí, pero no está acá el INDER. No, pero hay. Ahora está. No se No. quiere eliminar, bro. Eliminar, pero Bueno, entonces, es la idea, ¿verdad? Pero todavía no. Por supuesto que. otro hay muchos punto se oponen a eso. que se deroga Muchos también, negocios se acaban. se deroga también con esta ley es el artículo 80 del Código de Organización Judicial, que aunque no se aplica actualmente, sería bueno de que existan sanciones a los funcionarios en caso de incumplimiento de los plazos registrales y catastrales. Que en esta ley desaparece y es como si fuera que el RUM va a hacer lo que quiere, como lo están haciendo ahora mismo, ¿verdad? Las instituciones en forma separada. Con Catastro estuvimos trabajando en el gremio hace 3 años que nosotros estamos en la dirigencia del colegio privado y hemos presentado propuestas tras propuestas y después de mucho logramos ahora que se unifiquen todas las resoluciones. Hay un proyecto que paralelamente a esto tiene que salir, como sabemos, esto de aprobarse no va a ser de aplicación inmediata, entonces las instituciones tienen que seguir funcionando. Entonces, estamos trabajando también con Catastro para que esa resolución que va a salir ahora, que unifica todos los procedimientos, sea aplicable y elimine la burocracia, ¿verdad? Porque burocracia es igual a corrupción, ¿verdad? Porque te inventan problemas para buscar vender solución. Entonces, ojalá que con esta ley se pueda sanear todo y que se escuchen a todas las partes, a los geógrafos, a los escribanos, a los abogados, y principalmente a Catastro, que no, en estas audiencias que tuvimos no vimos a ningún representante de Catastro, que son los más idóneos en la parte técnica, que pueden dar su parecer para que este proyecto de ley salga y sea aplicable. Porque tenemos varias leyes que fueron aprobadas y que al final no se aplican porque en la práctica es imposible. Como vemos en muchos de los artículos de esta ley que vamos a hacer llegar los comentarios en forma íntegra. Muchas gracias. Bueno, le agradezco la presencia. Les invito a que sigamos trabajando en conjunto. Vamos a tratar de hacer una reunión para unirle a todos y que formen una mesa de trabajo de manera que podamos sacar. No tiene sentido hacer 250 artículos y que otra vez tengamos el mismo problema, ¿verdad? Y eso es cuando hace un sector, mira el problema que ellos tienen, ¿verdad? Que se les culpa a ellos el atraso. Entonces no van a ser malos culpables. Pero realmente lo que queremos es solucionar el problema, no sacarle el peso a un lado. Queremos solucionar y avanzar. Porque inclusive el Poder Ejecutivo se comprometió a dotar del presupuesto necesario para la instalación de un software y de todo un sistema que tiene que ser bastante costoso, ¿no? No creo que sea- Sabemos que sale 170 millones de dólares Estaban hablando de del crédito, Banco Mundial. No, que lo tenía aprobado, nosotros estábamos allí en la reunión y lo tenían aprobado. 70 millones va a ser ruta, no va a ser el plano. No, y así. Los planos cuestan 8 millones nomás. Por eso, justamente dijimos, wow, que mucho dinero, pero bueno, habría que ver si es o no. No, pero yo creo que va a ir Cierto. ahí. Cuestión Muchas que gracias y continuamos trabajen. en contacto. Gracias, ¿Quiénes son Senado. nuestros asesores que trabajan? El doctor Francisco Rivero y el doctor Jorge Coronel. Entonces, continuamos y vamos a estar dándole. Por favor. Muchas gracias por la presencia. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, senador. Yo no voy a asistir, senador. A las 2 de la tarde nos convocó el doctor Moreno allá para empezar a trabajar sobre eso. Las dos. Después que presentó su ley, le convocó. Y al medio, hay al mediodía que él se va a ir de un poste, de forma.
Ahí están afuera, están Bien. otros escribanos, nos estamos repartiendo las tareas y nos vamos a ir. Tengan en cuenta una cuestión, conforme al tratamiento del código que dice por el cual se textó este proyecto, son los senadores los que tenemos que presentar el proyecto, las alternativas de cambio. Entonces, yo no sé cómo ahora le convoca el Poder Ejecutivo después de haber presentado ya el proyecto. O sea, atiendan que no le haga perder el tiempo, mientras que nosotros somos los que tenemos que presentar esas reformas. No vaya a ser que ahora que llegue el tiempo y ellos le sigan haciendo perder el tiempo y después se quedan sin nada. Eso Ahí es está importante. Vamos a estar los 12 programas. Le agradezco. El presidente dijo, no podemos cambiar si tenemos los mismos autores de siempre. Los mismos autores de siempre, ¿quiénes son? Bueno, Bueno. Gracias. Sí, por favor. Hasta luego, gracias. Bueno, gracias. Pero ¿por qué? Porque los privados controlaban la interna por cuando estamos en Iván, hasta luego. Sí. Directora. Sí, presidente. El siguiente punto, el punto número 2, es el proyecto de ley que incorpora el fondo denominado Gastos Sociales y Ambientales de la entidad binacional Itaipú al presupuesto general de la Nación y le asigna una partida presupuestaria para su seguimiento y control, presentado por la senadora Yolanda Paredes, quien se encuentra aquí presente como proyectista. Presidente, este punto no se encuentra aún en el orden del día de la Cámara, pero ya hemos sometido a pedido de la senadora a consideración de los miembros y tiene a su cargo la doctora Laura Gómez, presidente. Presidente, señores senadores, señora senadora, el proyecto cuenta con un artículo en el cual se define el objeto y los sujetos del mismo, los cuales serán los organismos y entidades del Estado. Así también, el proyecto de ley pretende incluir al presupuesto general de gastos de la Nación los fondos socioambientales del margen paraguayo de la entidad Itaipú Binacional, los cuales no se han utilizado para su operativa y que los mismos puedan ser controlados. En él se asignan como autoridad de aplicación al Ministerio de Economía y Finanzas. Se observan que en el mismo se establecen las adecuaciones presupuestarias correspondientes y se determinan los destinos de los fondos, los cuales, según el proyecto, no podrán ser inferiores al 70% para inversiones de infraestructura eléctrica, cuyos fondos serán destinados a la ANDA. Así también el proyecto prevé un 10% a la restauración socioambiental de las cuencas hidrográficas que alimentan el embalse en la entidad y los restantes 20% al bienestar de los adultos mayores, discapacitados, a la salud, la educación y por último define la reglamentación del mismo en 60 días y el artículo de forma. A modo de introducción, es importante mencionar que los gastos sociales de Itaipú fueron creados por un acuerdo entre los gobiernos de Paraguay y Brasil y a partir de allí se incorpora como componente de gastos de explotación y la tarifa de Itaipú. El presupuesto de gastos sociales es igualitario para ambos países. La distribución compete a la administración de la Itaipú en cada país, según sus propias autoridades. Posterior a la negociación que actualmente sabemos, estos fondos se destinan tanto a gastos sociales que serán sumados para este año y los 2 años siguientes. El Tratado de Itaipú, a modo de rememorar, fue firmado en el año 1973 y aprobado por el Congreso Nacional en el mismo año. El mismo establece en el artículo 3º que Itaipú se regirá por las normas establecidas en el presente tratado, en el estatuto que constituyen el anexo A y los demás anexos. En ese sentido, resulta importante mencionar que en virtud de lo establecido en el artículo 143 y 141 de la Constitución Nacional,
las disposiciones del Tratado de Itaipú se encuentran por encima de las leyes ordinarias, por lo cual pretender modificar las disposiciones del tratado a través de leyes ordinarias implicaría transgredir el ordenamiento constitucional de prelación de las leyes. Conforme a las disposiciones del tratado, la entidad binacional constituye una persona jurídica de derecho público de carácter internacional con capacidad propia para realizar sus actos y sus alcances, así como sus fines. Se constituye en un condominio indivisible, cuenta con patrimonio propio jurídicamente separado del que pertenecen a sus socios, en este caso Paraguay y Brasil. Así también, en atención a la naturaleza y estructura jurídica, los presupuestos de Itaipú son únicos e indivisibles, con lo que se colige que no pueden separarse y pasar a formar parte de los presupuestos nacionales de cada estado parte. En ese sentido, los gastos socioambientales y demás erogaciones que efectúe Itaipú Binacional se realizan de conformidad a su tratado constitutivo, sus normas complementarias y sus normas internas derivadas que constituyen el marco legal institucional. Así también es importante mencionar que las disposiciones del anexo A del Tratado de Itaipú, según esta en el artículo 9, es el Consejo de Administración quien posee la exclusiva facultad para decidir sobre el destino de los recursos en la ejecución de la responsabilidad socioambiental de los emprendimientos binacionales, así como también se reserva la exclusiva competencia para aprobar el presupuesto de cada ejercicio. En ese orden de cosas, los recursos destinados a los programas socioambientales forman parte de los gastos del servicio de electricidad y no pueden ser afectados sino en términos de los instrumentos constitutivos de la entidad. Resulta oportuno hacer mención a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, aprobada y ratificada por el Paraguay por ley número 289 del año 71. En el artículo 27, al regular el derecho interno de los países que la integran y la observancia de los tratados, establece que ninguna de las partes podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. En ese sentido, nos remitimos nuevamente a la Constitución Nacional, al artículo 137, el cual no solamente se refiere a la supremacía constitucional sobre cualquier otro instrumento normativo, sino también establece el orden jerárquico de prelación de las normas, el que conforman nuestro ordenamiento jurídico. Por lo cual, hablando en términos del tratado que dio origen a la entidad Itaipú Binacional, las partes se aseguran recíprocamente la posición jurídica de equivalencia. Es decir, que ninguna de las partes disfruta de una posición de ventaja en relación a la otra. Como un antecedente jurídico, resulta importante mencionar que en el año 2020 también se ha presentado un proyecto de ley que pretendía incorporar los gastos socioambientales de la entidad binacional Itaipú y así también ya se está del margen del lado paraguayo. Si bien hubo disenso entre las cámaras de senadores y la Cámara de Diputados, el proyecto había quedado sancionado. Posteriormente, el Poder Ejecutivo objetó totalmente el proyecto de ley, el cual nuevamente pasó a la Cámara de Senadores, rechazando el veto. Posteriormente, la Cámara de Diputados aceptó el veto del Poder Ejecutivo, por lo cual el proyecto quedó finalmente archivado. Por todo lo expuesto, esta asesoría concluye que Itaipú Binacional es la única que tiene la atribución de diseñar y ejecutar los programas destinados a gastos socioambientales. Así también tiene el control de los gastos derivados de dicho programa, el cual debe efectuarse dentro del marco que disponen los tratados internacionales y no pueden ser sometidos a la voluntad de las partes, fuera de los procedimientos previamente aprobados por las altas partes. Los recursos de la entidad deben ser transferidos a los estados partes en la forma y condiciones previstas en su tratado constitutivo. Ninguna ley interna de los países que la integran pueden determinar exigencias adicionales independientemente de la cuantía, concepto o destino. Es todo, presidente. Gracias, doctora. Doctora Yolanda. ¿Me puede facilitar la copia del dictamen, por favor? Sí, voy a imprimir el libro para facilitar. Si me facilita el dictamen
Presidente, quiero hablar. Y prestarle tu invitado. Sí, ¿cómo? Que hable bien, o sea, que va a llevar. El que le va a preparar es el que va a llevar. Ok. Para eso que le porque le voy a preparar. Y ahí va a llevar después otro. Presidente, me gustaría, por favor, si me permite acotar, que pedimos informe a la Contraloría, a Itaipú y al Ministerio de Hacienda. Y a la Procuraduría. A la Procuraduría. Ninguno se expidió. Sí, la Contraloría con dictamen de rechazo negativo. Bueno, este proyecto de ley yo presenté en base a que son los últimos 3 años que Paraguay va a recibir 650 millones de dólares por 3 años. Es el último dinero que va a recibir en concepto de, ¿cómo se dice? Socioambiental. Sí, gastos socioambientales. Gastos socioambientales. Bueno, acá el dictamen jurídico dice: Itaipú Binacional es la única que tiene la atribución de diseñar y ejecutar los programas destinados a gastos sociales. Yo quiero saber en qué parte, doctora, usted leyó, por ejemplo, que Itaipú Binacional puede usar sus gastos sociales en propaganda proselitista de los partidos políticos de gobierno. Obviamente no. Entonces, eso es lo que se da en la realidad. Ojalá se cumpla esto y no se utilice, no se mal utilice el dinero. Acá lo que se necesita es voluntad política. Voluntad política en poder definitivamente incorporar gastos sociales al presupuesto general de la nación. Muy lindo todo el discurso, pero no se ajusta a la realidad. Acá se usan los gastos sociales para arrear funcionarios, para alquilar vehículos, para llevar a la seccional de gente, para comprar bocadito, para hacer asado. ¿En qué parte del Tratado de Itaipú Binacional dice que en eso se debe gastar los gastos socioambientales? En ningún lugar se dice. Entonces, eso es lo que en la realidad sucede en este país. Estamos hablando sobre realidades. Genial. El Consejo de Administración, según usted dijo acá, es el único encargado de presupuestar y administrar los fondos. O sea que el Consejo de Administración puede usar en campañas políticas electorales. Prohibido eso. Si vamos a irnos por la realidad, no por la teoría, estos gastos nunca se pudieron haber utilizado en campañas proselitistas. Y es lo que se hace. Entonces, muy lejos de la realidad, está muy lindo el dictamen técnico, pero hay una cuestión, una realidad que nosotros atravesamos en Paraguay. Acá lo que se necesita es la voluntad política de transparentar el uso del dinero público. Porque después que termine esto, no hay más dinero. O pata. A partir del 2027 terminó gastos socioambientales. ¿Y por qué, presidente? Yo digo que tenemos que destinar 70%. Por ley no debería ser así realmente. No deberíamos estar legislando sobre esto. Pero cuando estamos hablando de ladrones y de corruptos del dinero público, vamos a tener que hablar de esta manera. ¿Por qué yo estoy diciendo que 70% hay que enviar a infraestructura y los fondos destinarse a la Administración Nacional de la ANDE? Porque si nosotros no creamos la infraestructura suficiente para poder vender nuestra energía, vamos a quedarnos sin los gastos socioambientales y sin la capacidad de infraestructura de la ANDE de poder vender la energía. ¿De qué vamos a vivir después? Si no tenemos ni siquiera la infraestructura suficiente para poder vender nuestra energía. Gastémonos lo último de dinero que tenemos en infraestructura para la ANDE. Eso es lo básico, si no, no vamos a poder vender. Usted, senadores, es empresario. Usted sabe que si usted no tiene infraestructura, usted no puede comercializar sus productos. Así sencillo, colega. No hay manera de poder comercializar los productos si no tenemos infraestructura. La ANDE debe tener infraestructura. ¿De dónde sacar la plata? Acá tenemos. Son casi 2.000 millones de dólares los que se puede destinar a infraestructura. Y después, por supuesto, 10% de restauración socioambiental de las cuencas hidrográficas que alimentan la entidad binacional. No se hace ningún gasto. No se hace, se dejó abandonadas las cuencas hidrográficas, están abandonadas. ¿Por qué si el Consejo de Administración tenía la facultad de hacer, no lo hizo? Nunca hizo. Porque gastan todo plata en asado, en farra, en contratar mariachi. En eso se usan los gastos sociales. Esa es la realidad de este país. Y 20% destinado al bienestar adultos mayores, salud y educación.
Ahí puede entrar toda la joda política, que compran ambulancia, compran motos para el lince, no sé, todos esos chiches que después adornan la política criolla paraguaya se puede dar a través de salud y educación. Pero acá hay una realidad. Si volvemos a gastar en campañas políticas, en asado, en colectivo, en arreo de gente, casi 2.000 millones de dólares, estamos muertos. Estamos hipotecando el futuro de nuestros hijos, porque no vamos a tener infraestructura suficiente después para vender energía, porque se supone que después, que desde ahora ya, según Santiago Peña, podemos vender energía a Brasil. ¿Y cómo vamos a vender? ¿Vamos a enlatar o vamos a meter un tupper la energía y vamos a llevar a Brasil? No tenemos infraestructura. Para eso debería usarse el dinero. Y claro, no debería ser necesario sobrelegislar. Pero cuando estamos hablando de transparencia de dinero público, hace falta la voluntad política del gobierno. Es decir, señores, ok, acá está la plata, 2.000 millones de dólares, ¿quieren controlar el Congreso? No hay ningún problema, acá se va a controlar, se va a gastar 100 millones en esto, 200 en esto, 300 en esto, 400 en eso. Son los últimos gastos socioambientales que de un principio luego violaron el tratado. Nunca luego se tuvo que haber utilizado los gastos socioambientales en compra de ambulancia ni de historia. Eso es para inversión dentro de la usina. Nunca debió ser destinada a campañas políticas. Ahí se está violando ya el tratado. Me encanta tu dictamen. Me encanta tu dictamen porque eso es poner sobre la mesa y el tapete para que la población sepa que a través del dictamen que vos hiciste acá se violó el tratado todos estos años. Todos estos años, lo único que se hizo fue violar el tratado, utilizando el dinero para gastos que no son contemplados en este convenio. Entonces, yo les pido, colegas, yo sé, acaba de entrar la cuestión política. Pegueraja, pasé la plata, pega esta pared y pegueraja. Pero le van a dar respuesta a la sociedad, a la gente, al pueblo paraguayo, del gasto que se hace de este dinero. El día de mañana van a responderle a la ciudadanía por qué ANDE no tiene infraestructura para vender su energía. No va a tener infraestructura porque se le está retaseando el dinero ahora y la poca plata que entra de Itaipú y Nacional tampoco se va a destinar a hacer infraestructura suficiente. Conclusión, no vamos a tener manera de vender la energía a otros países. Conclusión, nos quedaremos con la migaja que Brasil nos da. Por supuesto que esto pasa por la voluntad política y esa es toda mi exposición, presidente. Muchas gracias, senadora. Se le concede la palabra al senador Derlis Maidana. Presidente, para acompañar el dictamen del rechazo, ha sido clara la exposición de la asesora, detallando todas las normas jurídicas aplicables y también el Poder Ejecutivo dirige la Administración General del país, determina el uso de los fondos sociales y si se utilizan mal, también están los procedimientos administrativos y judiciales para el respecto. Por ejemplo, solo en seguridad se van a estar invirtiendo más de 100 millones de dólares acompañando el presupuesto del Ministerio del Interior. Están varios programas sociales. Itaipú siempre también está auxiliando al MEC, al Ministerio de Salud, cuando los presupuestos de estas instituciones no alcanzan. Entonces, estamos por acompañar un dictamen de rechazo al presente proyecto de ley. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Adelante. ¿Quién está? Señor Díaz Verón. Díaz Verón, senador Díaz Verón, adelante. Buenos días, presidente. A solo efecto de acompañar también lo mencionado por el presidente de nuestra comisión, el senador Derlis Maidana. Muchas gracias, senador. Gracias, presidente. Adelante, senador Núñez. Sí, también, presidente, para acompañar al mismo. En el mismo sentido, presidente. Muchas gracias, senador. Senador Patrick Kemper. Gracias, presidente. Yo entiendo claramente la posición de la senadora Yolanda porque nos tocó debatir en la legislatura pasada
y se debatió muchísimo, ¿verdad? Y hizo mucho ruido inclusive y fueron inclusive en algunos momentos bastante ajetreadas las discusiones. Entiendo el fondo genuino de sus intenciones, de que se pueda ver de forma más accesible o más directa el fin de los usos, pero la legislación es clara, presidente. Lastimosamente no es posible impulsar una medida así en el contexto de las leyes que tenemos hoy, así que acompaño la posición del senador Derlis Maya. Muchas gracias, senador. Bueno, esto tenemos que dictaminar. Sí, presidente, está para dictamen. No se encuentra en el orden del día de la Cámara. La senadora, disculpe, había solicitado moción de preferencia, pero no se encuentra aún incluido. Tampoco cuenta con dictamen aún de la Comisión de Hacienda ni de Cuentas y Control. Seríamos la primera comisión en dictaminar, presidente. Entonces, a consideración, El rechazo fue lo que ¿cómo? propuso. El A dictamen de rechazo. consideración la propuesta del senador Maidana. Todo por el rechazo. Muchas gracias. Gracias, senadora. Gracias, senador. Sí. El siguiente punto, presidente. Siguiente punto del orden del día y último. Sí, el siguiente punto, presidente, es el mensaje 231 del Poder Ejecutivo vía Ministerio de Relaciones Exteriores, por el cual remite el proyecto que aprueba el protocolo de cooperación y facilitación de inversiones intra-Mercosur. Este acuerdo ya cuenta con dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y de Economía recomendando la aprobación y tiene a su cargo el doctor Martín Gómez. Buenos días, presidente. Martín, Buenos días, adelante. senadores. El objetivo del presente protocolo es promover la cooperación entre los Estados partes con el fin de facilitar la inversión directa que viabilice el desarrollo sustentable de los Estados partes, buscando reforzar y ampliar las condiciones que promuevan la erradicación de inversiones directas y productivas con miras a una mayor competitividad. La creciente formalización de las economías locales también. Para ello, el instrumento contempla principios básicos: la no discriminación, trato nacional y nación favorecida, compensación por pérdida, pago de indemnización, libre transferencia de capitales y medidas de transparencia, pero también lucha contra la corrupción y la ilegalidad. Esto se aplicará a todas las inversiones realizadas antes o después de su entrada en vigor por inversionistas de un Estado parte en el territorio de otro Estado parte, sin perjuicio de derechos y beneficios que tiene un inversionista de un Estado parte en el Estado parte anfitrión, es decir, el Estado receptor de la inversión, conforme a los derechos de la legislación nacional o derecho internacional. Es importante mencionar que el presente protocolo no incluye inversiones de cartera, es decir, portafolio, deuda pública, ni acuerdos en materia de doble tributación. Cabe resaltar también que cada Estado parte designará un punto focal nacional que tendrá como principal responsabilidad el apoyo de los inversionistas de los otros Estados parte de su territorio. En el caso de nuestro país, será el Ministerio de Industria y Comercio. Además de ello, se desarrollará la cooperación entre organismos y entidades encargadas de promoción de las inversiones. La entidad designada respecto a nuestro país es la Red de Inversiones y Exportaciones denominada REDIEX. El presente instrumento incluye un mecanismo de prevención de controversias y otro de solución bajo el marco de procedimientos legales del Mercosur. En el caso de no poder solucionar el conflicto a través de la aplicación del artículo 23 del presente protocolo, es decir, prevención de controversia, podrá ser invocado el presente protocolo para atender una controversia relacionada con las inversiones siempre que no haya transcurrido un plazo mayor a 5 años contados a partir de la fecha que el Estado parte tuvo o debió haber tenido conocimiento por primera vez de los hechos que dieron lugar a la controversia. Finalmente, el protocolo tendrá una duración indefinida y entrará en vigor en 60 días después de la fecha de depósito del segundo instrumento de ratificación
y sus disposiciones finales serán aplicables para los otros estados partes que lo hayan ratificado. Para los estados partes que ratifiquen con posterioridad, entrará 60 días después del depósito del instrumento de ratificación. Así como lo mencionó la directora, cuenta con dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores y la Comisión de Economía, Cooperativismo, Desarrollo e Integración que aconsejan la aprobación. Es todo, presidente. A Muchas consideración. gracias, doctor. Este es un acuerdo que tenemos que dar nuestro acuerdo, o sea, es una firmado por el Poder Ejecutivo que tenemos que dar nuestro acuerdo y ya está en vigencia, ¿verdad? En realidad, lo que se aconseja a través de la Comisión de Relaciones Exteriores y la Comisión de Economía es la aprobación también. Exacto. Yo creo que todos podemos ir por la aprobación porque realmente este es un contrato es un acuerdo que básicamente favorece a nuestro país, siempre le va a favorecer, ¿verdad? No hay muchos inversionistas paraguayos que vayan a otros países. Sin embargo, de Argentina y Brasil y de Uruguay tenemos muchos inversionistas y esta es más una protección para esas inversiones que realicen. De manera que yo creo que me gustaría escuchar si hay alguien que tiene una opinión en contrario, ¿verdad? Porque realmente esto es conveniente para nuestro país, de manera que yo iría todo por la aprobación, ¿verdad? Pero si alguien quiere opinar, ningún problema. Está abierto el micrófono. Senador Maidana. Aprobación, señor presidente. Gracias, senador. Senador Núñez. Presidente, toda vez que va a convenir al país, para nuestro querido Paraguay, ¿por qué vamos a objetar? Voy también por la aprobación. Muchísimas gracias, senador. Senador Kemper. En el mismo sentido, presidente, por la aprobación. Muchísimas gracias, senador. ¿Está todavía el senador Pero Díaz. Díaz? Sí. Sí, está, Senador. ahí está, presidente. Ahí está. Presidente, Sí. por la aprobación, presidente. Bueno, entonces a consideración, le tomo a favor la aprobación, unanimidad. Bueno, con este punto del orden del día concluimos nuestra reunión del día de hoy. Muchísimas gracias a todos los senadores que participan y permiten que tengamos quórum y continuamos próximo lunes. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Chao a todos.